Bienvenido a un ejemplo de un problema de aplicación que requiere resolver una ecuación. Para nuestro ejemplo, primero queremos determinar los datos y la meta, luego formar una estrategia, resolver y verificar, y finalmente, escribe la respuesta en una oración completa. Se nos da que la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca más alta alcanzada durante el ejercicio máximo. En general, obtiene la mayoría de los beneficios y disminuye los riesgos cuando hace ejercicio dentro de su zona objetivo de frecuencia cardíaca. Por lo general, esto es cuando su frecuencia cardíaca o pulso de ejercicio es aproximadamente el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. La fórmula T es igual a 0.7 veces la cantidad 220 menos A. Da la frecuencia cardíaca objetivo T en latidos por minuto para una persona que tiene años de edad. Se nos pide determinar la edad de una persona cuya frecuencia cardíaca objetivo es de 135 latidos por minuto. Entonces, mirando nuestra ecuación nuevamente, observe cómo T es la frecuencia cardíaca objetivo, y A es la edad de la persona. Esta es en realidad la información dada. La información dada es nuestra ecuación, nuevamente donde T es igual a la frecuencia cardíaca objetivo, y A es igual a la edad de la persona. Así que aquí está la información dada. Ahora definamos nuestro objetivo. Nuestro objetivo está en la última oración. Queremos determinar la edad de una persona cuya frecuencia cardíaca objetivo es de 135 latidos por minuto. Otra forma de decir esto es que queremos determinar a cuándo T es igual a 135. Así que aquí está nuestro objetivo. Lo siguiente es nuestra estrategia, y nuestra estrategia será resolver nuestra ecuación aquí para a cuando T es igual a 135. De nuevo, nuestra estrategia será resolver esta ecuación aquí para a cuando T es igual a 135. Entonces, nuestro próximo paso es encontrar nuestra solución. De nuevo, aquí está la ecuación dada que quieres resolver cuando T es igual a 135, así que ya es sustituido 135 por T. Y ahora queremos resolver la ecuación para entonces, nuestro primer paso será eliminar el paréntesis en el lado derecho distribuyendo 0.7 aquí. Entonces tendremos 135 es igual a 0.7 veces 220 es igual a 154. Entonces tenemos 154, y luego tenemos 0.7 veces negativo A. O veces negativo 1A, que sería negativo 0.7A o menos 0.7A. Y ahora queremos resolver la ecuación para A, por lo que nuestro siguiente paso es aislar el término variable, por lo que queremos sumar o restar para deshacer este 154 positivo. Entonces restaremos 154 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificaremos. En el lado izquierdo, 135 menos 154 es igual a 19 negativo. En el lado derecho 154 menos 154 es 0. Entonces en el lado derecho ahora tenemos 0.7a negativo. Ahora multiplicamos o dividimos para aislar la variable. Negativo 0.7a significa negativo 0.7 veces a. Entonces, para aislar a y resolver la ecuación, dividimos ambos lados por 0.7 negativo. Observe en el lado derecho observe cómo este cociente se simplifica a 1. Una vez a esa. Y ahora encontraremos este cociente para determinar el valor de A. Entonces negativo 19 dividido por negativo 0.7. Es igual a esta aproximación decimal. Entonces redondea al número entero más cercano, entonces diremos que A es aproximadamente 27. Tenga en cuenta que esta no es una solución exacta porque redondeamos, lo que afectará nuestro cheque. Pero seguiremos adelante e intentaremos comprobar esto. Para hacer esto, sustituiremos 27 por A y veremos si es aproximadamente igual a 135. Para nuestra verificación tendríamos 135 iguales. Y nuevamente estamos sustituyendo 27 por A en esta ecuación aquí. Entonces tenemos 0.7 veces la cantidad 220 menos A, que es 27 o aproximadamente 27. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, simplificaremos primero los paréntesis aquí. Entonces tendremos 135 es igual a 0.7 veces 220 menos 27. Es igual a 193. Entonces tenemos 135 iguales, y ahora encontraremos este producto en la calculadora. 0.07 veces 193.
Observe que no es 135, en realidad es 135.1. Entonces, esto en realidad no es cierto, pero nuevamente porque redondeo a, tenemos un error de redondeo. Sigamos y digamos que 135 es aproximadamente igual a 135.1, y por lo tanto diremos, a pesar de que nuestra respuesta no es exacta, se verifica debido a nuestro error de redondeo. Entonces, el paso final es escribir nuestra respuesta en una oración completa. Para volver a la pregunta solo por un momento, recuerde que nuestro objetivo era determinar la edad cuando la frecuencia cardíaca objetivo es de 135 latidos por minuto. Y por lo tanto, la respuesta como una oración sería, una persona que es, digamos aproximadamente 27 años de edad, tendría una frecuencia cardíaca objetivo de 135 latidos por minuto. Bien, espero que esto te haya sido útil.